Ok, bueno, primero que nada agradecerles a todos los asistentes, a todos los que vinieron aquí a la charla. Y vamos a hablar sobre las cervicobraquialgias con el enfoque de lo que nos puede aportar la Wimback con la terapia manual. Si bien la Wimback como tal, la radiofrecuencia nos da oportunidad en muchas áreas de la fisioterapia, ahora en esta parte lo voy a enfocar muchísimo en lo que es las cervicobraquialgias, con un enfoque de terapeuta manual un poquito osteopático, ¿sale? Eh, bueno, cualquier cosa, como dijo Magali, van anotando sus dudas y al final las contestamos, porque traigo bastante material, entonces me quiero ir un poquito fluido para terminar a tiempo y dejar tiempo para las dudas. Y como ya mencionaba, pues bueno, soy director de la clínica Energy, acá en San Luis Potosí, México, que somos una clínica que nos caracterizamos por tener equipos de alta tecnología y, bueno, hacer técnicas avanzadas, especializadas, ¿no? Lo que hacemos prácticamente es atendemos una gran parte de pacientes son ortopédicos postoperados, otra gran parte es de pacientes, vamos a llamarlos para terapia manual, para paciente convencional que maneja dolores, que tiene cervicalgias, que tiene lumbalgias, bueno, ese tipo de pacientes también el 50%. Por lo tanto, tenemos el área de terapia manual y osteopatía, pues con la agenda bastante llena y lo que hacemos ahí, bueno, es la aplicación de la WIMBA que nos ha dado un resultado bastante efectivo. Nosotros anteriormente ya manejábamos una radiofrecuencia, pero bueno, al llegar WIMBAC, al presentarse la oportunidad de adquirir WIMBAC desde septiembre aproximadamente del 2023, vi todas las modalidades de usos y la efectividad y sobre todo que trabaja en una frecuencia segura. Entonces, bueno, decidí adquirirla porque creo que era una herramienta, bueno, creí en su momento que era una gran herramienta para empezar a aportar dentro de mis tratamientos, sobre todo como terapeuta, como osteópata, como terapeuta manual. Y después me llevé la grata sorpresa que, por ejemplo, ahora mismo estoy armando una conferencia de varios casos con artrofibrosis de rodilla quirúrgica, ya sea por prótesis, fracturas injerto de ligamento cruzado anterior, en donde se hizo artrofibrosis, cómo la WIMBAC me ha ayudado en el tema de recuperar la movilidad. Entonces, bueno, es una gran herramienta y ya verán por qué se diferencia eh, a las otras tecarterapias, ¿vale? Y pues bueno, un poquito de mi currículum. En realidad, pues me caracterizo por manejar la alta tecnología con técnicas invasivas ecodirigidas, que es lo que más me ha apasionado y he aplicado dentro del paciente y estoy en constante formación también. Bueno, vamos a hablar sobre la WIMBAC, ¿no? Hablando un poquito referente a qué tipo de corriente, las indicaciones, la evidencia científica, la dosificación, todo eso lo vamos a ir poco a poco desglosando. La WIMBAC radiofrecuencia que se maneja en alta frecuencia sobre los 300 kilohertz y los 1000 kilohertz. Es de baja intensidad, por lo tanto es 100% no invasiva. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, cómo la Wimback solo actúa en tejido vivo. Entonces, por ejemplo, el material osteosintético y todo esto no va a absorber el calor, siendo esto, bueno, una contraindicación. En la Wimback sí vamos a poder aplicar la corriente directamente en tejido vivo. Su principal función es acelerar los procesos de reparación tisular y, bueno, también conseguir una recuperación mucho más pronta o sobre todo yo en casos que he tenido que no lo saco adelante con la Wimback, he encontrado por ahí una ventanita en donde a los pacientes que sobre todo que traía crónicos, que le estaba aplicando muchas técnicas y no podía sacar adelante, esta herramienta me ha ayudado bastante bien. Tiene una efectividad pues en cirugía ortopédica, en la medicina estética y bueno, recientemente, bueno, no tan recientemente, pero en los últimos años se está utilizando muchísimo en el área de rehabilitación, también por ahí lo utilizan bastante en el área ginecológica, que hay varias compañeras generalmente ahí alrededor del mundo que están aplicándola y les está yendo bastante bien. De hecho, trabajan intrauterino, con técnicas ahí intracavitarias, perdón, que van bastante bien. Van a ver todas las modalidades de uso que tiene la Wimback y cómo sí lo podemos aplicar pues en espacios, en tejidos que pensábamos que no se podían aplicar. Por ejemplo, tengo un caso en donde estamos aplicando la Wimback en ATM de manera interna. Entonces, pues bueno, ya avanzaremos a esa parte.
Principales indicaciones: va a aumentar los rangos de movimiento, va a mejorar la acción fibrolítica y por lo tanto va a disminuir el edema y el tiempo de recuperación. Principales funciones: va a eliminar dolor, va a liberar movimiento y va a acelerar la cicatrización. En cuanto a evidencia científica, bueno, hay bastantes estudios en la Academia Wim Hof y voy a estar mostrando varios a lo largo de esta charla, en donde, bueno, sus principales resultados, insisto, es en reducir el dolor desde la primera sesión en agudo y crónico, aumenta la velocidad de la reparación y mejora la recuperación de los tejidos blandos y la fibrosis. Y tiene una seguridad por las frecuencias en las que se maneja, que insisto, es de 300 kHz a 1000 kHz, ¿ok? La posología, bueno, esto es a condición de cada paciente. Sugieren 4 terapias de 10 a 15 minutos en un paciente agudo y 8 a 10 sesiones en un paciente crónico, 2, 3 veces por semana. En realidad, eso es como cada quien lo maneje y como nos vaya dando pues sí, nuestra propia expertise, ¿no? Yo, pacientes crónicos, igual estoy atendiendo 1 vez, 2 veces por semana y no solo les aplico la Wim Hof, también es bastante amigable con otras técnicas dentro de una misma sesión. Bueno, la Wim Hof se considera 6 veces más rápida que la radiofrecuencia tradicional y que tiene un gasto de menos energía, 3 veces menor que las radiofrecuencias que están en el mercado. Por lo tanto, bueno, la Wim Hof, y esto se los puedo platicar en experiencia personal, sí me ha dado resultados. Pues yo podría decir que 2 veces más rápido, 1.5 veces más rápido que con la radiofrecuencia que yo manejaba previa dentro de la clínica. Y bueno, hablando un poquito sobre la Wim Hof, amplifica el poder de su energía para alcanzar patologías profundas consideradas incansables. Okay. Como cualquier alta tecnología, que yo considero una alta tecnología, vamos a llegar a tejidos de manera profunda y tener una mejor respuesta. ¿Okay? Va a eliminar el dolor, va a bloquear la vía nociceptiva durante 48 horas, va a liberar el movimiento, regresando localmente. Entonces, esto va a mejorar tanto como contracturas, va a mejorar la fascia, va a mejorar edema, pues bueno, dentro de todos sus beneficios. Y lo importante también es que acelera la curación. Entonces, por ahí he reducido mis tiempos de recuperación en pacientes. Bueno, una lumbalgia o hablar de una cervicalgia, pues cada paciente entendemos que no es un molde y cada paciente puede responder de distintas maneras, pero se han hecho los tiempos más eficientes para mí en la recuperación de pacientes. Al final les muestro una gráfica en donde pongo una comparativa de cómo la Wim Hof bueno, pongo la parte de cómo antes me cancelaban, tenía un mayor índice de cancelación de pacientes al día y desde que tengo la Wim Hof se ha reducido. Es una parte interesante por ahí que tengo una estadística. Y hablando de la historia de los antecedentes, de cómo fue creándose la tecarterapia, la corriente de radiofrecuencia, pues bueno, aquí está una línea histórica y sobre todo, bueno, que en 1995 un científico Ars Nobel empezó a manejar la tecarterapia con electrodos móviles no invasivos. Y por eso, bueno, ahí viene en esta parte la abreviación de TECAR, como tecarterapia, porque es la transferencia eléctrica capacitiva y resistiva, ¿no? Que lo manejaba entre 500 Hz y 600 Hz, entonces, perdón, kilohertz. Entonces, bueno, pues estaban apenas demostrando una especie de efectos fisiológicos bajo esa frecuencia, esa intensidad, ¿ok? Y en 2013 nace la Wim Hof. Ahorita vamos a hablar sobre los parámetros en donde se hizo la investigación de dónde era la intensidad más segura, ¿ok? ¿Qué diferencia la Wim Hof con otras radiofrecuencias? Bueno, la radiofrecuencia monopolar trabaja de manera inductiva sobre los tejidos y puede llegar a ser un poquito un tratamiento un poco agresivo. No sé si ustedes han manejado otras radiofrecuencias. Si te distraes poquito, al paciente puede llegar a generarle una inconformidad, incluso que sienta una sensación pues que quema por dentro o incluso que la placa de retorno muchas veces echa un chispazo, se siente como si el paciente diga, ay, sentí un chispazo en la placa de retorno. Bueno, la Wim Hof tiene aplicador, o sea, tiene de manera muy segura una variedad de cabezales, de placas de retorno, en donde la transferencia puede ser bastante segura y su operación día a día es bastante sencilla y es muy intuitiva.
Tiene un panel de control muy sencillo, ya se lo mostraré más adelante, en donde el manejo es relativamente sencillo y tienes muchísimas posibilidades para hacer una aplicación acorde al paciente. Normalmente se van a ver los típicos cabezales, que son estos cabezales de una especie de cerámica, de electrodos, que son un poquito estorbosos porque son circulares y entonces hay áreas que no se adaptan a ciertos tejidos, sobre todo en articulaciones pequeñas y demás. Bueno, acá con la Wingback hay varios cabezales, ya los mostraré en un futuro. Y como les decía que Wingback, al trabajar entre los rangos de 300 a 1000 kHz, solo va a actuar dentro de los tejidos vivos, ¿ok? Con una intensidad controlada. Wingback constantemente está controlando su porcentaje de intensidad. Entonces, bueno, todo lo que llevo, los pacientes no me han dicho que sientan que una quemadura o que les quema. Sí puede ir aumentando la temperatura y el paciente lo nota y luego te puede referir, entonces inmediatamente puedes bajar la intensidad, pero no llega a sentir el paciente como en otras radiofrecuencias que he manejado, que de repente sentía como, pues que le quemaba, ¿sale? Y como les decía antes, pues se puede aplicar el material osteosintético, ya sea prótesis, pues cualquier tipo de metal interno a las articulaciones, se puede aplicar. Entonces, bueno, para entender un poquito la fisiología y los efectos biológicos de manera express, hablaríamos del potencial de la membrana y la permeatividad de la membrana. ¿Qué es esto? Cuando hay una lesión, puede haber una carga negativa al interior, una carga positiva al exterior, perdón, una carga mayormente negativa al interior y una carga mayormente positiva al exterior. Entonces, la radiofrecuencia, bueno, la radiofrecuencia en general, pero la Wingback está demostrada que actúa sobre el potencial de la membrana, regularizando, pues bueno, las cargas. Entonces, esto va a hacer que se estimule el proceso natural de la curación de las células y de manera acelerada. Si por ahí tenemos un proceso crónico en donde el potencial de la membrana va a estar alterada y ha estado así durante un tiempo, pues bueno, la radiofrecuencia va a ayudar a que este proceso se restablezca, ¿ok? Bueno, el principio del doctor, como les mencionaba, que en 1995 pone como el nombre la tecarterapia, él, pues bueno, descubre que la permeatividad de la membrana celular se da mediante el flujo de iones y oscilaciones eléctricas en el entorno celular que provoca la permeabilización de la membrana. Entonces, aumenta el concepto de la biodisponibilidad celular. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al aplicar la radiofrecuencia tenemos una mayor disponibilidad celular para la reparación de la eliminación de toxinas, la reparación del tejido, pues bueno, la síntesis de colágeno. Vamos a ver varios artículos ahí. De hecho, hay una referencia aquí científica en donde él estaba aplicando ciertas dosis y estaba estudiando cómo se daba la permeatividad de la membrana, ¿vale? Y esto es lo que les mencionaba. C. Gabriel, bueno, fue un doctor que trabajó sobre las propiedades dieléctricas de los tejidos biológicos y, bueno, estudió las corrientes entre 300 kHz y 1000 kHz y fue donde mejor recepción tenía la radiofrecuencia a los tejidos. Si vemos aquí esta curva, cómo está la permeatividad y la frecuencia, según si nos vamos a frecuencias altas, se va a hacer más superficial, si nos vamos a frecuencias más bajas, se va a hacer más profundo, pero puede llegar a quemar. Entonces, cuando manejamos estas frecuencias es cuando hay una buena conductividad y una buena permitividad. Entonces, va a ser absorbido por el tejido deseado, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una investigación, pues uno de los artículos, una de las investigaciones que corrobora que lo mejor para trabajar en la radiofrecuencia es dentro de estos parámetros. Bueno, y dentro de los efectos, el efecto de la corriente va a tener un efecto inmediato sobre los nociceptores debido a la alta frecuencia eléctrica, una especie de neuromodulación. Si bien cuando hay un efecto inmediato en la vía nociceptora, sí suele ser una cuestión analgésica temporal, pero lo que se busca es llegar a los efectos de la atermia y llegar a los efectos del metabolismo.
en donde los efectos de la terma se da una reducción de la presión de los nociceptores de los tejidos blandos como la fascia. Entonces empezamos a generar mayor movilidad entre fascias y hay una estimulación del metabolismo de los procesos de curación, que aquí es donde ya la analgesia pasa, bueno, es un gran efecto, pero al normalizar el metabolismo para la función de la reparación del tejido, va a haber una analgesia natural porque se va a ir reparando el tejido conforme el tiempo. ¿Okay? Entonces, de manera inmediata, da una analgesia, y la analgesia de larga duración ya es cuando se reestructura o se repara la lesión. Hablando meramente a nivel muscular, bueno, los efectos terapéuticos se da por la síntesis de colágeno, se estimula el sistema circulatorio, bueno, el diagrama de flujo circulatorio linfático, hay una recuperación de las fascias, mejora el tejido muscular y hay una restauración de movimiento y fusión, por lo cual termina en una curación de tejido. ¿Okay? Muchos de los artículos que hay hablando de la radiofrecuencia, de la TECA, es que hay una curación de los tejidos, se activan los fibroblastos, aumenta la neocolagénesis y la neovascularización, y se estimula la biodisponibilidad celular, ¿ok? Cosas que ya mencionábamos anterior. Incluso, bueno, con fines estéticos va a haber se va a ver que la radiofrecuencia va a mejorar la síntesis de colágeno y oxigenación, y por lo tanto va a haber una tensión y rejuveneción, y se va a rejuvenecer la piel de forma eficaz, ¿ok? Con duración de hasta 3 meses. Sabemos que este tipo de tratamientos en estética se tienen que estar haciendo de manera continua. No es mi área, pero por lo que me han platicado colegas que se dedican a lo estético. Bueno, va a estimular el sistema circulatorio y el sistema linfático, ¿ok? Entonces, a nivel vascular, las funciones vasculares están implicadas en la autorregulación del calor localizado. Ya el efecto térmico que va a generar una mejor vascularización, y a nivel linfático, bueno, la corriente, va a desencadenar un efecto rápido de bombeo en los ganglios linfáticos y va a acelerar el drenaje. Sí he tenido bastantes pacientes que llegan con edema, sobre todo pacientes con fibrosis que tuvieron una cirugía complicada o se formó fibrosis, en donde en la primera aplicación de la Wim-Back inmediatamente hay un drenaje y se puede, bueno, normalmente medimos y hay aproximadamente medio centímetro, 1 centímetro menos de edema. Eso también lo voy a poner en la plática que les comentaba respecto a la fibrosis articular. Y bueno, también tiene una recuperación a nivel de fascia, en donde va a mejorar toda la parte del ácido hialurónico y va a mejorar toda la reestructuración de los tejidos conectivos, epiteliales y neurales. ¿Okay? Entonces, bueno, este es uno de los estudios que también menciona que el calor va a tener un efecto directo en la viscoelasticidad de la fascia hasta los 40 centímetros. 40 centígrados en la regulación de la tensión de la fascia, y también va a mejorar el tejido muscular, en donde en las primeras 24 horas va a haber un alivio de las molestias musculares, y en 72 horas se va a recuperar la fuerza y la función muscular. Por ejemplo, en muchos casos de hombros, que no necesariamente es una fibrosis, pero en hombros que no han movilizado de manera continua posoperados, cuando le ponemos la Wim-Back, el paciente empieza a recuperar arcos de movimiento y fuerza, porque empezamos a mejorar toda la cuestión de circulatoria a nivel muscular, y se empieza a reestructurar toda la fuerza y la función. ¿Vale? Es muy similar también que se puede solucionar a veces ese tipo de situaciones de hombro con punción seca, pero bueno, también si tenemos la TECA, también verán en los casos cómo se puede aplicar la tecarterapia, y aparte también poner alguna técnica invasiva, y va estupendo. O sea, me ha ido fenomenal cuando se hace la aplicación y la combinación de esas técnicas. Ok, entonces, bueno, este es un estudio en donde precisamente se evaluaron la flexión. Si no me equivoco, se evaluó la flexión en rango de movimiento del hombro. Entonces, se hizo en 10 pacientes con capsulitis retráctil, ¿okay? En donde a unos los trataban con Wim-Back y otros sin Wim-Back. Y la respuesta fue bastante favorable. Los pacientes que se trataron con Wim-Back tuvieron una recuperación en la flexión de manera acelerada a los que se trataron sin la Wim-Back.
Ok, entonces, hablando de la transferencia de energía, pues bueno, si ven acá, hay bastantes electrodos móviles, incluso la Winback te da la posibilidad de utilizar dos electrodos móviles a la vez, tanto capacitivo como resistivo. Utilizar unos brazaletes, esto es bastante práctico para nosotros, por los que nos dedicamos a la terapia manual, porque podemos no utilizar los cabezales grandes estos que nos pueden llegar a estorbar en una tracción de cuello, en una inhibición suboccipital, en una movilización escapular, en una inhibición de psoas. Podemos trabajar con los brazaletes y a través de los brazaletes se va a hacer la transferencia hacia nuestras manos. Entonces el paciente empieza a percibir nuestras manos calientes y es pues es prácticamente como si te estuvieran poniendo el cabezal de la radiofrecuencia, pero a través de tu mano. Entonces, incluso en los pacientes se quedan sorprendidos cuando ven que lo estás pasando calor a través de tus manos, ¿no? Hay electrodo fijo, perdón, la placa de retorno puede haber electrodo, normalmente es un electrodo fijo, pero hay varios tamaños de placa. Eso también es bastante práctico porque vamos a ver en diapositivas anteriores que donde coloquemos la placa de retorno, el electrodo fijo, es hacia donde se va a hacer la transferencia de energía. ¿Sale? Y a saber, como les decía, trabajar a 1 megahertz o a 1000 kilohertz, eso nos va a hacer una acción superficial y normalmente se da con un cabezal, lo hacemos, perdón, con un cabezal que se llama mix, que ahorita adelante se los voy a enseñar. Y para trabajar capacitivo, yo normalmente utilizo capacitivo para una acción semiprofunda. Por ejemplo, si estamos hablando de un codo de tenista, una epicondilitis lateral, yo utilizaría primero la capacitiva para preparar el tejido en toda la musculatura de antebrazo, en toda la musculatura de brazo también, y estar trabajando por ahí todos los puntos gatillos alrededor, ¿no? Después me iría con la resistiva, que va más profunda, a 300 kilohertz, y ya me iría sobre el cuerpo de tendón a trabajar directamente con la capacitiva. De hecho, en los casos, que el primer caso que me voy a mostrar, trabajo directamente sobre tendón, bueno, una cervicobraquial por una paciente que tuvo una lesión de SLAP crónica y es como prepara ahí el tejido. Ya veremos su caso ahorita en las siguientes diapositivas. Entonces, los principios de las frecuencias, cuanto más alta es, más superficial se vuelve, y cuanto más baja, bueno, más superficial y concéntrica. Cuando más baja, es más difusa y profunda. Entonces, el resistivo va a ser más profundo, pero sí va a ser más difuso la transferencia. Si ustedes ven, este es el cabezal que les menciono, que tiene pues prácticamente tres cabezales pequeños y hace la transferencia. Creo que alguien trae un micrófono abierto. Ok, y entonces lo que les mencionaba es, vamos a colocar la placa de retorno según hacia donde queramos hacer la transferencia. Entonces, si ponemos la placa de retorno directamente vertical hacia donde vamos a poner el cabezal, se va a ver de manera vertical. Si nosotros en este caso, por ejemplo, quisiéramos tratar la rodilla de esta manera, podemos poner la placa de retorno en la tibia y empezar a poner ya sea el cabezal capacitivo o resistivo. En este caso yo recomendaría el resistivo para que vaya directamente, si ven aquí se ve de manera oblicua o diagonal cómo va la transferencia, ¿sale? Entonces, donde nosotros pongamos la placa de retorno es hacia donde se va a dirigir pues la transferencia. ¿Ok? Y bueno, pues con la ley de Ohm vamos a evaluar qué tanta temperatura necesitamos para actuar en ciertos tejidos, ¿no? Voy a cambiarlo para que se entienda. Por ejemplo, a nivel de atermia, se puede trabajar con pacientes en agudo, va a ser una gestión de dolor, va a ser meramente analgésico. Si queremos trabajar con circulación y empezar a oxigenar el área, pero lo hacemos con un calor suave, si queremos, todo esto lo podemos nosotros programar en la Windows. O sea, podemos programar los porcentajes y el cabezal que queramos utilizar, ¿no? El tipo de resistencia que queramos utilizar. Si queremos trabajar vascularización del sistema arterial y venoso más profundo, se utiliza un calor fuerte. Pero normalmente la acción de fibrótica con el resistivo se da en la hipertermia, en donde hay una síntesis de colágeno y una vascularización reforzada. Normalmente yo empiezo con el paciente de poco a poquito, más en su primera sesión.
empiezo con un 10% y luego me voy a 20 y luego voy preguntando, ¿ya sientes calorcito? Si el paciente todavía me dice que no, le subo a 30, ya empiezo a sentir el calorcito. Entonces, dependiendo de cada paciente y sobre todo también la profundidad del tejido, ¿no? A dónde queramos llegar. Y bueno, las contraindicaciones, pues eh, prácticamente pues las de cualquier teca, a excepción del material de prótesis articular, material ortopédico o todo lo que pueda llevar una articulación. Ahí no hay, referente a metales, ahí no hay ninguna contraindicación, pero bueno, las contraindicaciones podrían ser marcapasos, pacientes menores de edad, por cartílago de crecimiento, cáncer, obviamente. A nivel de embarazo, bueno, habría que ver también en qué fase está del embarazo para ver si se aplica el calor. En alguna fase se podrá aplicar, pero bueno, esto tampoco es mi área de expertise. Y también, bueno, todo el tema vascular, disfunciones vasculares, la tromboflebitis, hay que estar bien atentos, pues, una trombosis venosa profunda, algo así, pues claramente queda contraindicado. Y una insensibilidad también, porque el paciente, pues si no tiene la capacidad de detectar el calor, podemos llegar a ocasionarle, pues bueno, ahí sí, si no está controlado y regulado por el paciente, pues es complicado nosotros que lleguemos a lo adecuado. Claro, o sea, trabajaríamos con dosis, en ese caso bajas, para que actuar de manera segura. Y pues una fiebre y infección, también como cualquier proceso infeccioso, pues podemos desencadenar que aumente. ¿Ah? Bueno, la aplicación, como les decía, en tejidos blandos a nivel muscular, fascia, aponeurosis, linfático y vascular, vamos a manejar la capacitiva. Por ahí también maneja vísceras, como les decía, en gónadas femeninas hay pacientes que están trabajando fisioterapeutas que están trabajando de manera intracavitaria. Y entonces, bueno, pues se utilizaría con capacitiva, o bueno, a menos que ellas lo trabajen de otra manera. Y bueno, en tejidos profundos vamos a utilizar la resistiva, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a articulación, tendón, hueso, ligamento, periosto, y me iría más a utilizar la resistiva, ¿ok? Y también, bueno, es lo que está indicado. Estos son algunos de las aplicaciones que podemos llegar a tener con la Wingback dentro de los cabezales. Hay más. También hay uno para trabajar a nivel miofacial, que es parecido a la herramienta esta que se utiliza en el método Gavilán, que puede ir conectado bueno, nada más que lo tienes que adquirir de manera extra, pero que también se puede utilizar la transferencia a través de ese electrodo. O sea, es un electrodo en forma de la herramienta de Gavilán, entonces puedes trabajar a nivel miofacial, ¿no? Y bueno, acá es pues como todos los cabezales que podemos utilizar, sus usos y sus aplicaciones. Por ejemplo, vean aquí el brazalete, podemos dejar el brazalete, entonces se va a estar haciendo la transferencia a nivel local mientras nosotros podemos estar movilizando el pie. Entonces hay varias metodologías, ¿no? También la misma Wingback te da ciertas modalidades de uso. Por ejemplo, vamos a ver el de Pulse, que es este Low Pulse, que lo utilizo yo para hacer una neuromodulación. Si bien muchas veces yo no tengo la capacidad y el tiempo para hacer una neuromodulación percutánea ecodirigida, pues les indico a los pacientes ya empezar a hacer una neuromodulación con la modalidad de Pulse. Ahorita van a ver cómo se genera una contracción del tejido y bueno, es algo que se indica también pues bueno, para radiculopatías, para lesiones nerviosas en general, neuropatías, pues bueno, neuropraxias, etcétera, ¿ok? Y bueno, entrando un poquito en tema, pues yo creo que todos los que ya estamos ejerciendo y tenemos cartera de clientes, sabemos que las cervicalgias, pues es algo de pan de cada día, ¿no? Y bueno, se representa la cuarta causa de discapacidad en México y puede afectar al 70% de la población en algún momento de su vida. Entonces, pues es bastante importante tener herramientas para atender las cervicalgias como las lumbalgias, ¿no? Y bueno, la estadística dice que más del 60% va a experimentar un segundo episodio entre los primeros 5 años después del primero, ¿ok? Bueno, ahí metí un poquito de información también sobre el latigazo y, bueno, cervicobraquialgia, sabemos que es el dolor original en la región cervical que se puede extender hasta el brazo, ¿no? Ya sea por una radiculopatía,
ya sea, pues bueno, muchas veces puede ser miofacial, entonces hay en veces dolor referido, una lesión de hombro, eh, bueno, infinidad de posibilidades también, y como osteópatas también entendemos que hay cierta relación incluso visceral o con la temporomandibular, ¿no? También podemos trabajar toda esa parte. Bueno, esto no importa tanto como tal. Estamos hablando aquí del traumatismo craneoencefálico, en donde sugerimos con terapia manual hacer ciertas técnicas. En agudo podemos trabajar técnicas miofaciales, técnicas de punto gatillo, membranas, técnicas de alta velocidad, técnicas neuromusculares, ¿no? Y en crónica, pues también vamos a trabajar técnicas faciales estructurales, estiramientos rítmicos, técnicas articulatorias, técnicas de alta velocidad, etcétera. Pero lo importante es que todo esto que yo menciono aquí, en las técnicas agudas y crónicas, pues la Wingback se va a adaptar a nuestras manos para aplicarlas. Entonces, es una gran herramienta. Aquí estamos hablando de pacientes con whiplash, ¿no? Con esguince cervical, en donde, pues, los primeros, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero normalmente es muy pasiva la terapia, las primeras sesiones, porque el paciente viene con mucho dolor y está muy inflamado. Entonces, ya aquí con la Wingback pudiéramos atenderla de primera instancia haciendo ciertas técnicas de terapia manual o simplemente pues, aplicando la radiofrecuencia. Bueno, aquí, como todo, yo creo que la diatermia, la tecarterapia, perdón, la tecarterapia y la radiofrecuencia tiene muchísima evidencia, e incluso hay publicaciones en ciertas revistas médicas en donde pues va a generar muchísimo efectos a nivel bioestimulación celular, antiinflamatorio, relajante, antiálgico. Y bueno, también aquí menciona en la otra parte de la revista que el electrodo capacitivo resistivo, cuando se alternan, se tiene una mejor respuesta en la reabsorción del edema, ¿ok? Y hay una reducción del dolor. Entonces, por eso yo también, van a ver que en los casos yo no solo aplico el resistivo o el capacitivo, normalmente aplico según cada paciente, pero y el área que vaya a tratar. Entonces, no solo trato la lesión, perdón, el área de la lesión, sino también me voy a lo que puede estar relacionado a. Y bueno, vamos a empezar con los casos clínicos. Vean, esta es la paciente que les decía, fue una paciente que tuvo una caída con una lesión de SLAP grado 1 y se desgarró 25% el tendón del bíceps, ¿no? Y bueno, se cayó con el brazo estirado en una contusión directa. Ella normalmente practica box. Y pues bueno, tenía, si no recuerdo, 2 años, sí, 2 años de evolución y normalmente, bueno, con dolor y todo regresó a su actividad física que era box, iba a diario, pero poco a poco fue generándole una limitación, porque bueno, el propio dolor empezó a ser acompañado de la lesión del tendón con cervicalgias, con cefaleas tensionales. También la paciente tenía como antecedente aislado gastritis, entonces tenía un cuadro bastante fuerte. Ella había asistido a varios centros de rehabilitación y había tenido mejoras parciales, o sea, no mejoraba mucho el dolor. eh, entonces, bueno, primero la paciente, lo que decidí hacer con ella fue iniciar un protocolo de rehabilitación de 3 veces por semana, en donde en la primera sesión yo iba a aplicar la Wimba con la electrólisis percutánea coguiada, y en las segundas sesiones iba a practicar, perdón, algo de terapia manual, y en la tercera sesión algo de terapia manual con algo de ejercicio. Van a ver también en este caso que la Wimback se puede trabajar también cuando haces ejercicio, ¿ok? El día 1, pues bueno, en ella, como les decía, estoy en ese nivel, estoy con el cabezal resistivo, estoy trabajando directamente sobre el tendón bicipital, ¿ok? Aquí le aumento un poquitito de peso para hacer un poco de tracción y buscar esa ventana terapéutica para que llegue un poquitito más profundo el estímulo. Y después me voy con la capacitiva a musculatura infraespinosa, redonda menor, interescapular, trapecio, deltoides, todo lo que pueda estar ahí asociado. Ella tiene una cervicobraquialgia, pues bueno, meramente de origen traumática por la lesión de SLAP, ¿no? Que se hizo de manera crónica. Bueno, en esa misma sesión, ya que preparé el tejido, hago la microelectrólisis. Sé que no es tema, pero lo que quiero que también vean es que la aplicación de la Wimback es muy amigable con otras técnicas. Entonces, no necesariamente se tiene que quedar con, sesión de radiofrecuencia y es todo. No, o sea, ahí preparo el tejido, aumento la biodisponibilidad celular y entonces
la aplicación de la electrólisis percutánea, pues bueno, me ha resultado sobre todo menos dolorosa. No me refiero al momento, sino no sé si ustedes han practicado un poquito las electrólisis. Pues normalmente el paciente queda muy inflamado y muy adolorido los primeros 3, 4 días. Entonces, cuando lo he aplicado con la radiofrecuencia, el paciente no tiene esta respuesta tan dolorosa, tan inflamatoria. Y sí he visto que la respuesta de la electrólisis quede intacta y, o sea, me refiero a que sí funciona y que aparte la radiofrecuencia la potencializa. En una segunda sesión, por ejemplo, en ella, yo traigo aquí los brazaletes, estoy haciendo una técnica de alta velocidad para la séptima cervical, un TROS, trabajando ahí un poquito de tracción dinámica a nivel cervical. Si se fijan, traigo los electrodos en los brazaletes y la paciente esto lo siente muy placentero. Mientras le está haciendo una tracción dinámica, siente el calor en su cuello, o sea, es bastante placentero, pero también funcional. Acá estamos haciendo una inhibición de suboccipitales. Ella, por el antecedente de gastritis, trabajamos también un poquito ahí diafragma para mejorar la circulación en la vena cava inferior, trabajar ahí un poquito frénico y demás. Y si se fijan, lo estoy haciendo con los brazaletes, ¿ok? Y en una tercera sesión podemos, bueno, esto puede ser la misma segunda sesión y en la tercera sesión podemos trabajar también un poquito de diferentes técnicas manuales. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una movilización de cintura escapular, ¿no? A este nivel. Aquí estamos trabajando con, como les decía, con la modalidad del low pulse, que estamos, si se fijan, hay una contracción aquí a nivel del brazo. Estamos trabajando a nivel de flexo braquial, supraescapular, entonces también tiene una contracción a nivel de los músculos posteriores del hombro. Vamos a ponerlo otra vez. Y aquí estamos generando una neuromodulación. También en la tercera sesión, en ella, tenía movilidad y demás. Si se fijan aquí cómo están los electrodos colocados y la transferencia se está dando aquí de manera posterior, pero a la par estamos trabajando ejercicios de control de cintura escapular. ¿Ok? Ahí tenemos la Wimback. Y la paciente refiere calor entre electrodo y electrodo. Entonces, es también una gran herramienta. Mientras está haciendo ejercicio, vamos mejorando en toda la biodisponibilidad, el calor, la circulación, etcétera. Todos los aspectos mencionados anteriormente se pueden trabajar. Acá es una paciente, bueno, que tuvo una avulsión vieja y que, bueno, hay un estrechamiento a nivel del canal cervical en C4, C5. Es una paciente que tiene súbitas parestesias braquiales, constante dolor cervicobraquial, porque aparte ella trabaja manualmente, no recuerdo bien qué hace, pero es una especie de artista y usa mucho sus manos. Entonces ella vive, antes de conocer la terapia manual de Wimback, vivía con dolor y pues se medicaba y demás. Y entonces ahorita la dosis en ella, después de haber llevado varias sesiones de Wimback y de neuromodulación y de punción, SciCam, en su momento terapia manual, la paciente, bueno, refirió un 80% de mejoría y esta paciente cada 15 días o una vez al mes, dependiendo de cómo se sienta, por su exigencia de trabajo, va a su sesión de mantenimiento y se ha mantenido un 90-95% mejor. O sea, es una paciente que da resultado bastante bien manejar este tipo de terapias de mantenimiento, porque también no solo nos va a ayudar en una lesión cuando la lesión está presente, sino en un paciente que tiene algún tipo de lesión, como sobre todo estas de discopatías, que van a estar dependiendo mucho de los factores que el paciente viva día a día, pueden ser dolores y lesiones que estén constantemente con recidiva. Entonces, al manejar una sesión de mantenimiento una vez al mes o cada 15 días, los pacientes suelen mantenerse muy bien. También, bueno, no mencioné, pero esta paciente de la lesión de SLAP actualmente va a su sesión 12 ya y trae 95% de mejorías. Ella refiere, dolor prácticamente ya no trae un poco de debilidad, pero bueno, también estamos ahí en pláticas para ver si regresa a box o no. Yo prácticamente le dije que box no era el deporte o la actividad física ideal para su hombro, pero bueno, ella ya puede dormir de ese lado, ya no ha presentado cervicobraquialgias. O sea, es una paciente que ha mejorado considerablemente. Todos estos casos que estoy mostrando, pues son casos de éxito, ¿no? Esta es una paciente que fue postoperada de
de cervicales, tenía hernias, ella fue, bueno, fue su segunda cirugía, la primera cirugía, pues, no la atendí yo, pero la primera cirugía no tuvo éxito. Entonces, en una segunda cirugía le hicieron una osteosíntesis, eh, bueno, le pusieron instrumentación a nivel de C5, C6, C7 y fijadores para mantener los espacios cervicales. Era una paciente que, bueno, no podía ni mover el cuello, no podía prácticamente nada. Esos pacientes que llegan enojados, que son difíciles de manejar al principio. Pero bueno, incluso ayer la vi, ya está en su sesión de mantenimiento, tuvo 100% de mejoría, está cargando, bueno, vamos a decir un 99, ¿no? Pero está muy bien, ya no presenta dolores, ya no presentaba parestesias en la mano, presentaba dolor en toda la mano, brazo. Entonces, esta paciente la estuve manejando con neuromodulación a nivel de plexo braquial, aquí sí fue percutáneo. Bueno, o sea, aparte de la neuromodulación, también le trabajábamos, le trabajábamos con la radiofrecuencia, con la WIMBAC, entendiendo que ahí la instrumentación, pues no habría ningún problema, porque como lo hemos mencionado antes, esta radiofrecuencia se puede aplicar en materiales de osteosíntesis. Y esta paciente, la verdad, era un caso que yo difícilmente veía que fuera a recuperarse. Y bueno, fue una paciente que está muy, muy bien, a pesar de que fue su segunda cirugía. Bueno, una paciente con cervicrobraquialgia, también dolor lumbar. Bueno, actualmente la operaron de una tenodesis del hombro bicipital y pues bueno, ella desde el día la operaron y a los 15 días la mandaron a rehabilitación y desde la sesión número 1 ya le estábamos aplicando la Wimback. ¿Ok? Esta paciente actualmente el hombro va muy bien. Y bueno, esta es imagen de también que le estábamos tratando un poquito lumbar. Bueno, también una paciente con cervicrobraquialgia como consecuencia de posturas prolongadas y es bastante sedentaria. Y también tuvo como una especie de tortícolis por, por una cirugía, por una rinoplastia que tuvo. Entonces se mantenía en una posición todo el tiempo por la rinoplastia, empezó a presentar dolores de cervicobraquialgia y pues bueno, toda la parte en donde estamos, bueno, aquí utilizamos guantes por el cabello. Si bien cuando tocas con los brazaletes el cabello, sí se siente, sí el paciente puede sentir ese chispazo que le puede incomodar. Entonces, al utilizar guantes, ya la transferencia hacia las zonas que puedan llegar a tener cabello, no hay ningún problema. Ahí le están haciendo un stretching de trapecio, acá están trabajando un poquitito de tracciones dinámicas. Aquí movilización igual, escapular con stretching de trapecio. ¿Okay? Y como les digo, también con la aplicación de brazaletes. Perdón, también a los puntos gatillos más importantes nos vamos directamente con los cabezales a tratarlos. ¿Ok? Esta paciente, entonces, el típico angular del omóplato, redondo menor, toda la musculatura interescapular, trapecio. Bueno. Y bueno, una paciente con un esguince de cervical grado 1 que pues, están acompañadas de cefaleas tensionales. Esta paciente nos llegó también de manera aguda y la estuvimos trabajando con Wimback. Bueno, aquí viene toda la dosificación que utilizamos. Y bueno, esta también fue una paciente que en 10 sesiones se recuperó de su esguince cervical, ¿no? Cuando normalmente, bueno, las primeras 5 sesiones fueron 3 veces por semana y después se las empecé a hacer una vez por semana. La paciente tuvo una muy buena respuesta y ya prácticamente siente ligeras tensiones, cierto dolorcito, pero ya o sea, está mucho mejor de como llegó. En lo personal, los esguinces, los whippers, los esguinces cervicales, pues normalmente quedan con algo de dolor y con dificultad. Los pacientes sienten mucha tensión en el cuello. En ciertos momentos del día pueden sentirse con dolor. Por más tratamiento que reciban, con el tiempo, pues van mejorando. Pero a esta paciente le fue bastante bien. Y bueno, también otro paciente que tuvo una cervicodorsalgia,
con una neuralgia cubital derecha, que era un paciente que se le iba el típico dolorcito a los últimos dedos de la mano. A él también le estuvimos aplicando Winback. Si se fijan, él sentía mucha tensión en toda esta parte y pusimos el electrodo de transferencia aquí para que la transferencia fuera del cabezal al electrodo fijo, a la placa de retorno. Entonces, en esta dirección se va a estar haciendo la transferencia. Trabajando también un poquito dinámico. Y esto, que también estábamos haciendo un stretching ahí de la primera costilla. Trabajamos aquí con neurodinamia. Y aquí también lo podemos utilizar con los brazaletes, ¿ok? Hacemos inhibición de suboccipitales, empezamos a trabajar ahí un poquito de movilidad con el paciente. Y, por ejemplo, esta es una paciente, ella es psicóloga, presenta escápula alada, cervicobraquialgia, si no mal no recuerdo, de la derecha, y con, bueno, disfunción de ATM bastante importante. Ella estaba trabajando con guardas de ortodoncia y, bueno, presentaba bruxismo y demás. Bueno, era un poco aprensiva la paciente y bueno, aquí también la maravilla de la Winback es que podemos trabajar por dentro de la boca y estamos haciendo ahí la liberación miofascial del músculo, de los músculos maceteros, empezamos a trabajar de manera articular. Por ahí también podemos trabajar en los puntos gatillos del suelo del paladar, podemos hacer movilizaciones de lengua. Entonces, bueno, pues si se fijan, ella está con los brazaletes y ya está haciendo la transferencia. Okay. Y bueno, todos estos casos son casos de éxito, son pacientes que se dieron de alta. O sea, bueno, por ejemplo, ella que presenta cierta recidivante, porque bueno, el bruxismo y todo esto pues tiende a volver a generar el círculo vicioso de que vuelva a sentir la cervicobraquialgia, entonces se quedan con mantenimiento. La escápula alada, pues bueno, claramente no la corrigió la Winback, pero sí está ella en ciertos ejercicios de fortalecimiento de cintura escapular para mejorar un poquito la escápula alada, ¿ok? Y, a ver, vamos. Porque se le acabaron la pila a mis audífonos. Sí se escucha, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, después de una paciente... Sí, ok, perfecto, gracias. Un paciente con cervicalgia secundaria, un desgaste articular. Entonces también, bueno, como pueden ver, no solo, porque creo que la mayoría de los pacientes que he manejado son pacientes jóvenes, entonces también podemos aplicarlo también en discoartrosis. Bueno, es una paciente, se ve joven, pero no está tan joven. Es una paciente de 65 años de edad, en donde hacemos, bueno, aplicando aquí una pinza rodada, estamos manejando, incluso podemos dar un poco de masoterapia, por ejemplo. Los pacientes al final les gusta que les metamos ahí mano y que les estemos generando ahí alguna que otra técnica en donde pues sientan bastante liberación y cierto placer. Entonces, aquí estamos en un poquitito de stretching, perdón. Ahí. Ahí haciendo un poquitito también stretching de com. Y en ella, pues trabajamos un poquito técnicas miofasciales a nivel de esternón, del platisma, movilización de anterioridad de hombros, técnicas diafragmáticas. Bueno, yo sé que estoy presumiendo mucho los brazaletes, pero es que, verdad, son bastante prácticos para los que nos dedicamos a la terapia manual. Y paciente con, bueno, cervicobraquialgia con dolor de apófisis espinosa de C7. También una paciente bastante aprensiva, trabajando ahí en neurodinamia, trabajando en el punto del trapecio. Bueno, esta paciente también con una radiculopatía de C5 a C7, C5 a C6, C7. No, perdón. Esta es la paciente, perdón, de cervicobraquialgia postural de prevalencia derecha. Pues bueno, esta paciente yo la estaba tratando con un poquito de aplicación directa del cabezal.
le manejé punción, le manejé técnicas de alta velocidad, thrust y demás, y pues bueno, es una paciente que ha mejorado bastante. También, bueno, esta paciente, aparte de ser postural, pues tenía implantes mamarios pues, bastante grandes, entonces le expliqué que puede ser que necesite sesiones de mantenimiento porque recurrentemente va a traer estos dolores pues, por el exceso de carga anterior, ¿no? Y bueno, pues muchos casos similares. El paciente también, él tuvo un traumatismo perdón, un whiplash de hace años y bueno, con el tiempo se fue haciendo una afección nerviosa. Entonces era un paciente que traía una cervicobraquialgia y bueno, ahí le estábamos haciendo un poquitito de movilización eh, cráneo cervical, trabajando trapecio. Okay, él, como tenía mucho vello y demás, pues utilizó los guantes mi compañera. Bueno, ella es Laura, que también ella es osteópata y me apoya mucho con los pacientes. Toda la fisioterapeuta que ha salido en los videos. ¿Ok? Y bueno, más de lo mismo en cuestión de los casos. ¿Ok? Y esto, bueno, a mí me resulta algo interesante porque al final yo como director de la clínica también tengo que ver por la cuestión profesional, por la seguridad del paciente y por la cuestión financiera, que por algún motivo a nosotros los fisioterapeutas o las personas que nos dedicamos al tema de la rehabilitación, no se toca tanto. No sé por qué nos educaron a ser buenos fisioterapeutas, pero dejar lo financiero a un lado, ¿no? Pero hablando de lo profesional, pues ya vieron todas las posibilidades que hay, ¿no? Hay una facilidad para combinar técnicas y tratamientos. Y aparte que es muy amigable. O sea, por ahí a lo mejor unas ondas de choque pues no aplica o demás, pero por ejemplo la electrólisis percutánea, como es muy localizada, sí se ve que cuando aplicas radiofrecuencia, la electrólisis percutánea va muy bien, la puedes aplicar con una neuromodulación, la puedes aplicar con una terapia manual, la puedes aplicar, pues no sé, hay una infinidad de posibilidades. Yo, si bien en la clínica manejo algún protocolo, pues bueno, las facilidades está ahí y pues acorde a la experiencia de cada quien y quiera aplicarlo dentro del paciente, pues puede darle esa facilidad. Y como les digo, es súper intuitiva, tiene mucha seguridad, o sea, alguna que otra vez con la radiofrecuencia pasada que tenía, los pacientes me referían incomodidad con la radiofrecuencia, ya no querían utilizar porque por algún motivo les había dado el típico toque. Con la Wimback nunca me pasa. De hecho, con la Wimback, si tú separas el cabezal, se pausa. ¿Ok? O si tú lo dejas de mover, también se pausa. Entonces, eso es una gran ventaja y tiene una seguridad, ¿no? Por si ahí te distrajiste, se cayó algo y no quitaste la mano, pues automáticamente se va a pausar. O sea, si no hay un buen contacto, no se inicia la transferencia, ¿ok? Y bueno, para el paciente, pues lo mismo, tiene una seguridad gracias a su baja intensidad no invasiva. Para el paciente va a ser, pues la recuperación va a ser más rápida, o para aquellos pacientes que no han podido recuperarse puede ser una muy buena herramienta. Es indolora, es muy cómoda, es una aplicación agradable y pues por lo mismo podemos echarle creatividad dentro de todas las herramientas que nosotros tengamos como terapeutas. Podemos estar aplicando constantemente radiofrecuencia con un mismo paciente, pero con diferentes modalidades y con diferentes intenciones, ¿no? Y hablando de lo financiero, bueno, si yo recomiendo si ustedes ya tienen una cartera de pacientes, vamos a decirla, establecida, si manejan cierto número diario de pacientes, puede ser una muy buena inversión porque, bueno, hablando en el costo personal, bueno, aquí lo puse en dólares para una plática que dimos en España, pero yo antes aquí en San Luis cobraba la terapia en 500 pesos, la terapia manual o la osteopática, y cuando adquirí la Wimback dije, bueno, le voy a subir 200 pesos. Entonces, haciendo el cálculo, yo en 7, 9 meses voy a recuperar la inversión, porque normalmente en el área de osteopatía y terapia manual se ven 15 pacientes por día, bueno, en la clínica. Entonces, pues es bastante redituable, ¿no? Si le sumamos esos 200 pesos con el el consumible de la crema conductora, que es muy poco ese consumible, y la amortización de la máquina más los mantenimientos, es aproximadamente que quedan 170 pesos libres. Entonces, a 7, 9 meses se puede hacer el retorno de inversión trabajando con 15 pacientes por día, ¿no? Entonces, bueno, tiene un margen de utilidad bastante bueno. Ya de por sí, pues estamos trabajando solo con nuestras manos, siendo terapeuta manual.
pues bueno, al subirle un poco el costo cuando introducimos la Winback, pues se vuelve redituable, ¿ok? Y lo que les decía, normalmente de estos 15 pacientes, como muchos pacientes los dejo por mantenimiento, esa es mi modalidad de trabajo. Hay pacientes que tienen lesiones muy crónicas, como les mencionaba, me gusta dejarlos una vez al mes, una vez cada mes y medio o cada 15 días por mantenimiento. Normalmente me cancelaban unos 3 pacientes por día en el área de terapia manual y osteopatía, ¿no? Cuando compré la Winback, los pacientes de verdad no quieren faltar a su sesión de terapia manual, porque el efecto placentero que genera la Winback pues es bastante positivo y los mismos pacientes, aunque ya ni tengan dolor con tal de ir a la terapia, pues ya hasta les dicen, ay, dame un masajito, ¿no? O sea, sabemos que no lo hacemos con esa intención, pero los pacientes sienten el estímulo placentero y se me ha disminuido hasta 1.3 cancelaciones por día, ¿ok? Sí es una agenda, bueno, porque aparte tenemos otras agendas en la clínica, pero es una agenda que luego tiene bastantes cancelaciones y se ha reducido desde la Winback. O sea, a ver, no tengo un estudio como tal, desde que compré la Winback, no, pero normalmente yo manejo una estadística porque el área de terapia manual tengo lista de espera. Entonces yo antes tenía la estadística de 3 pacientes al día, entonces normalmente daba horarios extra y luego ya acomodaba a los pacientes. Ahora que tengo la Winback, cada vez he podido hacer eso menos, ¿ok? Porque ya los pacientes ya les digo, no, pues quédate en lista de espera porque ya no los puedo acomodar día con día con los pacientes que van cancelando, ¿ok? Y pues nada, eso sería todo de la presentación. Bueno, ya son las 8:05, yo no tengo tema en quedarme resolviendo dudas, y pues ahora sí, si quieren comenzar con el tema de las dudas, el debate, lo que sea, estoy abierto, ¿vale? Adelante, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, aquí, bueno, pues nuestro ponente nos va a apoyar en contestarla. Hola, buenas noches. Yo soy Natalia Martín. Tengo una duda como, o sea, no de lo que le mencionaste, más bien, yo estoy embarazada. O sea, supongo que el uso de los brazaletes en este momento no sería el más indicado. ¿Hay alguna contraindicación en cuanto a eso? O sea, tú como terapeuta al aplicarlo, o que te lo apliquen a Exacto. ti. No. O sea, entiendo que si estoy embarazada, bueno, o sea, con la chica que me está atendiendo interferenciales, me dijo, no, a lo mejor te lo pueden aplicar en, no sé, en un tobillo, en pantorrilla, así. Pero siendo yo la terapeuta al aplicarlo, ¿alguna Mira, contraindicación? sí, o sea, yo ahí me iría más a ver, siendo muy estrictos, la recomendación sería no. Pero sí, yo creo que los brazaletes y todo esto, pues podría ser un poquito, o sea, para decirte así a ciencia cierta, no lo sé, pero yo aplicaría más los cabezales durante el embarazo, porque, pues bueno, por cualquier precaución. Es una buena duda y si te soy sincero, no lo había pensado. O sea, siempre se piensa directamente al paciente, pero no de terapeuta a paciente. Si me das chance, Natalia, pues lo investigo con Ignacio, especialista en España. Me llevo esa duda porque es una buena duda. Y yo te diría, bueno, de mientras los brazaletes no, mejor los cabezales, pero hago yo esa pregunta mañana y listo, a ver si te puedo contactar de alguna manera para darte respuesta. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Y otro, o sea, edema óseo, que últimamente muchos de nuestros doctores mandan con Tesla, ¿no? Esta nueva, o sea, como Magneto. ¿Hay algún estudio, alguna indicación en edema óseo específicamente? Bueno, yo he manejado edemas óseos, principalmente pues bueno, con magneto, con el sistema superinductivo, con el láser de alta intensidad y con la radiofrecuencia, dependiendo, o sea, dependiendo del caso del paciente. Hace poco me llegó un paciente, bueno, es el delantero del equipo del Atlético de San Luis, se llama Leo Bonatini, con una contusión, con un edema óseo por una contusión, se pensaba que era una fractura, pero no era. Y lo he estado trabajando con Winback y bueno, me platica el médico del equipo que va mucho mejor, o sea, que va con los tiempos acelerados. Digo, la finalidad de ellos es regresarlos como se pueda.
Y pues bueno, incluso el doctor me sugirió, vamos a aplicarlo con Winback porque ahorita no teníamos la magneto, etcétera. Entonces, estoy aplicando Winback con él y le ha funcionado bastante bien. Pero yo creo que seguiría Perfecto, siendo más muchísimas indicado. gracias. Okay. Perdón, ajá. Sí, no, sigue siendo más indicado la magneto o sistema superinductivo en un edema óseo, desde mi punto, o un láser de alta intensidad. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna duda? Hola, yo Buenas hola, noches. había dicho que el material de osteosíntesis no está contraindicado en tornillos o clavos. Sí, la Winback es una terapia segura para la aplicación directamente sobre la articulación, independientemente de si tiene material osteosintético, porque actúa exclusivamente en tejido vivo y por la intensidad que maneja, de entre 300 a un megahertz. Entonces, de hecho, como te decía, estoy haciendo una serie de casos de rodilla con atrofibrosis con material osteosintético y me está funcionando muy bien. Y los pacientes sienten los efectos tradicionales de la radiofrecuencia, o sea, no sienten ahí un efecto rebote o que les queme la placa o que algo, no, está funcionando bastante bien esa serie de casos que estoy haciendo. Y como tal, bueno, la Winback promueve eso, que es una técnica segura en material osteosintético. Ok, muchas gracias. A ti. Hola, buenas noches. Hola. Sí, mi pregunta es, ¿qué tan recomendable sería utilizarla en pacientes con osteoporosis? Buena pregunta. Digo, yo creo que no hay una contraindicación como tal. De hecho, pues bueno, podemos trabajar por precaución con el electrodo capacitivo para que sea una aplicación más superficial, pero bueno, yo no la he contraindicado dentro de mi práctica. Si bien no manejo tantos pacientes con osteoporosis, pero pues digo, por lo pronto yo manejaría unas dosis más superficiales por cualquier situación. Ok, muchas gracias. Ande. Hola, soy Nayeli Ortega. Una pregunta, muchas gracias por tu presentación, muy, muy buena, excelente. Y solamente Gracias. quisiera si me puedes ayudar. Dentro de la pantalla de Winback viene el Deep Set, A ver. Dynamic y TIC. Ajá. Esas diferencias hay Tiene entre mix, cada ¿no? una. Tiene Deep Set, Ajá. Dynamic y TIC. ¿Cuáles serían las Ok. diferencias entre todas ellas? Bueno, las modalidades de uso. El Dynamic puedes aplicar con los dos electrodos, o sea, con los dos electrodos móviles. El mix va a ser más superficial, se va a hacer con el cabezal que trae los tres electrodos juntos. No sé si lo has visto, ese que parece más como de una radiofrecuencia estética. Y el otro me mencionaste del Deep. Deep Set, Sí, ¿verdad? Ajá, Deep. capacitivo profundo, algo así, ¿no? Sí, ese, bueno, sí, va a aumentar hasta 500 kilohertz el capacitivo, siendo un poco más focalizado que el resistivo. Igual también, si tienes duda, Nayel, ahorita le podemos decirle a Magali que te pase mi número, y si tienes ciertas dudas, podemos hacer una videollamada para explicarte un poquitito, digo, que es más fácil y más práctico teniendo el panel enfrente. Ay, qué amable, muchas gracias. Sí, no de nada. ¿Alguien más con alguna preguntita? El tiempo de aplicación aproximado, no sé si no lo oí o no estaba atenta, por sesión. Digo, obvio que Sí. dependerá del caso, pero aproximado. Yo al menos aplico 15 minutos.
para que sea efectivo. Igual puede ser, como dices tú, dependiendo del caso. En el caso, vamos a hablar de la lesión de SLAP, pues la resistiva sobre el cuerpo del tendón la apliqué 5 minutos y lo demás, pues vamos a llamarlo periarticular, ¿no? Todo lo a nivel capacitivo con lo muscular. Pero sí, para hacer una terapia efectiva, yo considero que 15 minutos, de 15 a 20, es bastante buen tiempo. Perfecto, muchas gracias. A ti. Perdón, otra pregunta. Por ejemplo, Claro. en pacientes con artroplastías totales de rodilla, que los primeros 30 días están con fármacos antitrombóticos, en esa etapa, ¿no sería bueno usar el Winback? Sí, no, pues por precaución yo creo que no sería bueno aplicarlo mientras están con anticoagulantes y demás. Entonces, yo esperaría quizá esos días y trabajaría de manera segura. Pues bueno, ya si se llegara a complicar un poquitito la movilidad es cuando ya podemos entrar con la Winback. Algo que yo he visto con la Winback es que ya he disminuido mi necesidad de estar haciendo movilizaciones forzadas. Claro, hay casos, ¿no? Pero antes pues era casi de ley, ¿no? Estar ahí haciendo movilizaciones forzadas en cirugías de rodillas sobre todo. Y pues con la Winback he visto que se da más ese proceso natural de que el paciente poco a poco va, o sea, no hay necesidad de hacer tantas movilizaciones forzadas, ¿no? Y regresando al tema de la prótesis, pues sí, lo ideal sería, mientras está con fármacos, para el tema de la coagulación, pues sí, mejor manejarlo un poquito más convencional y ya una vez que no haya ningún problema a nivel vascular, poder aplicar directamente la WIN. Igual, pedir permiso sino al médico. Muchos médicos luego lo hacen por protocolo y te dan luz verde respecto a eso, ¿no? Yo trabajo mucho con un angiólogo por lo mismo. A mí me gusta que el angiólogo me diga, todo está bien, no seas exagerado, Andrés. Entonces ya, prefiero tener la mancuerna con el angiólogo y que me dé luz verde para hacer la aplicación de algún estímulo. Ok, muchísimas gracias. Justo ahorita tengo una paciente con un esguince cervical, rectificación cervical, pero tiene esclerosis múltiple. Ok. ¿Qué opinarías aquí? Bueno, yo tengo pacientes con esclerosis múltiple y no tengo ningún tema con aplicarle radiofrecuencia. De hecho, ayer fue una paciente con esclerosis múltiple que tuvo esguince cervical muy parecida. Entonces, normalmente cada mes y medio empieza a tener dolores cervicales y le manejamos WIN y o sea, responde bastante bien el paciente. ¿No hay problema por el calor? O sea, por el Bueno, calor. hay que ver también. Sí, habrá que ver. Tendrías que valorar también a la paciente con esclerosis, ¿no? También en qué estadio está y cómo se presenta. Ok, muchas gracias. No, nada. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Creo que ya no hay ninguna pregunta, Andy. Ok, perfecto. Entonces, hoy, Magal, nada más si por ahí quedé pendiente de decirle a Natalia lo de siendo terapeuta embarazada. Ok. Y lo de y las dudas de Nayeli también. Perfecto, Sí, sobre chicas. todo lo de la WIM. Si les gusta pasar mi número o algo, y ya yo con tiempecito entre mañana y el viernes les ayudo a aclarar las dudas. Perfecto, Andy, sí, sin tema. Chicas, me pueden regalar aquí en los comentarios su número para ponerme en contacto con ustedes y pasarles el teléfono del licenciado Andrés. ¿Les parece? Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Igualmente, Gracias. chicos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.